Saludos, en este video vamos a ver el tema de cómo implementar funciones en el lenguaje Python. Vamos a comenzar con el tema de cómo crear funciones y también a lo largo de que veamos cómo crear funciones vamos a ver el uso de las mismas. En esta diapositiva se muestra un aplicativo para el cálculo del área de un triángulo. Se va a guardar en el archivo llamado t0101.py. Va a tener las líneas que se muestran en la diapositiva. A la función la hemos llamado calcAreaTriang, una función que calcule el área del triángulo. Esta función tiene como parámetros de entrada la base y la altura del triángulo, y como salida nos va a retornar el área del triángulo. El proceso consiste en la multiplicación del área de la base por la altura y una división entre 2. Posteriormente se muestra el uso de la función por medio de la consola. Abrimos el entorno de desarrollo de aplicaciones de Python, idle, y vamos a escribir las instrucciones que observamos en la diapositiva. Vamos a escribir la función. Para definir una función en Python comenzamos con la palabra def. Escribimos entonces las instrucciones que vemos en la diapositiva, el nombre de la función, los parámetros de entrada. Debemos luego colocar dos puntos para indicar el comienzo de la línea de código de la función. Calculamos el valor del área, que es multiplicar la base por la altura y dividirlo entre 2. Y las funciones como tal pueden retornar o puede que no retornen ningún tipo de dato. En este caso queremos retornar el área, entonces lo hacemos por medio de la palabra return. Ya hemos implementado la función, vamos a guardarla con el nombre que hemos acordado en la diapositiva. Vamos a guardar, le damos file, salvar como. Aquí yo tengo un directorio que se llama funciones Python, ustedes la pueden guardar en sus directorios de preferencia. Y voy a llamar a esta función voy a llamar el nombre del archivo que almacena la función t0101. La extensión .py ya la tiene por defecto. Le damos guardar y ya tenemos un archivo t0101.py con esta función. Para hacer la ejecución de la función vamos a run module y vamos a escribir las líneas que mostramos en la diapositiva. Entonces escribimos calcAreaTriang, que es el nombre de la función, tiene que estar escrito correctamente, y vamos a darle como parámetros dos valores, podrían ser enteros o podrían ser reales. Aquí nos dice que el área del triángulo es 2. Si ingresamos dos valores, en este caso puede ser decimal, obtenemos el valor respectivo. En el ejercicio anterior teníamos una función que solamente retornaba un valor. En esta diapositiva tenemos una función que retorna dos valores. El mismo procedimiento se podría hacer para funciones que retornan 3 o más parámetros. Vamos a realizar una función que calcule las propiedades de un cuadrado. Observamos el nombre que le hemos dado a la función, calprotQuad. Recibe como parámetro valor del lado y retorna como resultado el área y el perímetro del cuadrado. Para calcular el área hacemos la multiplicación del lado por el lado o hacemos la operación lado al cuadrado, y para calcular el perímetro hacemos la multiplicación de 4 veces el lado. Y se muestra posteriormente cómo podría ser ejecutada esta función desde la consola de Python. Vamos al entorno idle
entorno de desarrollo de aplicaciones de Python y vamos a crear un nuevo archivo, new file, que tendrá el código que acabamos de ver en la diapositiva. Este código entonces es la función para calcular las propiedades del cuadrado. Vamos a escribir lo que tenemos en la diapositiva: el nombre de la función, el parámetro de entrada, 2 puntos para indicar el comienzo de la función. El área va a ser lado por lado, podríamos también tenerlo como lado al cuadrado, que este operador me permite elevar lado al cuadrado, lado a la 2. El perímetro, y esta vez en esta función retornamos dos valores. Vamos a guardar la función en un archivo que se llame T0102. Para ejecutar la función damos run module y usamos el comando que se muestra en la diapositiva: cal proc quad y el valor del lado, y como observamos nos devuelve el resultado. En este caso el área es 16 y el perímetro es 16. Si probamos con otro valor, por ejemplo 3, tenemos que el área es 3 por 3, 9, y el perímetro sería 4 veces el lado, que en este caso es 12. Por último, vamos a mostrar cómo se pueden importar funciones desde un archivo en Python. Vamos a crear un script de nombre T0103, o un archivo donde tendremos nuestras instrucciones en Python, y vamos a digitar las siguientes líneas de código. Aquí lo que estamos haciendo es que debemos tener el archivo T0101 en el mismo directorio donde esté ubicado T0103. Estamos indicando que desde ese archivo vamos a traer una función que se llama calAreaTrian, que es la que nos permite calcular el área del triángulo. En este archivo T0103 vamos a escribir unas líneas que nos permiten solicitarle al usuario la base y la altura, y posteriormente vamos a hacer un llamado a la función calcular área triángulo con los valores que ha digitado el usuario para retornar el área. Finalmente imprimimos el valor del área. Vamos a hacer la implementación. Vamos al entorno de desarrollo de aplicaciones de Python, damos new file y escribimos las instrucciones. Guardamos el archivo. T0103. Tenemos que tener en cuenta que la función o el nombre de la función tiene que estar correctamente escrito, y vamos a hacer la ejecución. Digitamos la base, la altura, y obtenemos el resultado: 4 por 2, 8 y 2, 4. Podríamos haber añadido 2 puntos para separar los valores. Guardamos o ejecutamos, que inmediatamente nos solicita
o nos pregunta si deseamos guardar los cambios. Digitamos la base, la altura y obtenemos el resultado, que en este caso es el área. También pudimos haber colocado un mensaje. Pueden guardar presionando control S también, como muestra aquí en el menú. Salvar, control S. En algunos instaladores del entorno de desarrollo de Python, la forma de guardar cambia. Deben cerciorarse cómo es. Ejecutamos. Digitamos la base, la altura y obtenemos el resultado. Con esto hemos terminado el tutorial de funciones en Python. Muchas gracias.